Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Relator JS. Para esta ocasión, como dice el título, les traigo el primer video de la novela de Arifureta, After Story. Como les informé en la pestaña de comunidad, cada vez que terminemos un volumen de la serie principal, que en este caso es la novela de Kumo de Suga, les traeré un video sobre Arifureta o de otra novela que recomienden en los comentarios. Si es sobre otra novela, ustedes ahí pongan el nombre y si mucha gente la apoya, lo podría traer al canal. Bueno, sigamos. Como muchos sabrán, Arifureta After Stories es la secuela de la novela de Arifureta que, ya saben, está completita en el canal. Sin embargo, esta secuela es la novela web, o sea, solo la versión del autor, por eso no hay volúmenes, hay arcos de personajes y tampoco por esa razón no conozco la cronología exacta. Pero lo que sí puedo adelantar es que lo relatado en este video es exactamente un año después del final, cuando Hajime y los demás lograron regresar a la Tierra. Repito de nuevo que esta es la novela web, si en el futuro sacan la novela ligera, lo relatado en este video podría cambiar. Otra cosa, este no es un resumen, me da flojera hacerlo así, y será narrado o relatado tal cual está en la traducción. Por último, si este video llega a más de 60 likes, subiré otro video, y si no, volveremos a la serie principal, así que eso depende de ustedes. Como siempre, antes de empezar, veamos las respuestas de la pregunta del último video, la cual fue: si fueran a un Isekai, ¿qué serían? Guerrero, mago, etc. Además de qué raza serían. Algunos tuvieron la misma respuesta. WoW Galletas dijo que sería un elfo pero sin trabajo, mientras Luis Warcraft sería un elfo, asesino o guerrero. Beremi y The Rocky Jobsky ambos dijeron que les gustaría ser un dragón o hombre dragón, para tener tanto habilidades físicas como mágicas. En cuanto a mí, yo elegiría entre ser un elfo oscuro y sería un vampiro nigromante. También me gustaría ser un hombre gato, asesino, con arco o ballesta. O sea, un francotirador. Y bueno, esas fueron las respuestas, gracias a los que respondieron. La pregunta de este video es: su personaje está limitado a llevar solo un arma, espada, arco, bastón mágico, etc. ¿Qué poderes le pondrían a su única arma y cómo la llamarían? Veamos quién termina con el mejor nombre y el arma más rota. Entonces ahora sí, vamos a comenzar con Arifureta After Stories. No sé cuánto va a durar este video, pero no importa. También, como es la novela web, no hay ilustraciones, así que solo pondré la imagen del personaje que habla o una imagen de referencia como suelo hacerlo. Pero aún así, espero que lo disfruten bastante y apoyen el canal para que pueda seguir creciendo y poder traerles más relatos. Ya sin más que decir, empecemos. Arifureta After Story. Capítulo 1. Una mañana en la casa Nagumo. Parte 1. Hajime, ya es hora de levantarse. Una suave voz trataba de sacarlo del mundo de los sueños. Debido al brillo que se veía a través de la parte posterior de sus párpados, podía ver que las cortinas se habían abierto. Era de mañana y el sol insistía con su presencia. No te preocupes por mí, déjame atrás. No es bueno usar una línea cliché como esa, el desayuno se va a enfriar, ya levántate. Se metió en la cama como un gusano e intentó volver al mundo de los sueños. Este hombre era el hijo mayor de la familia Nagumo, Hajime, y la que le sonreía y quería que se levantara era la amada princesa vampiro de Hajime que venía de otro mundo, Yue. Ella se sentó al lado de la cama y suavemente acarició el cabello negro de Hajime. Sus delgadas puntas de los dedos acariciaban su pelo peinándolo, y entonces sus ojos se entrecerraron afectuosamente y silenciosamente trajo sus labios hacia la oreja de Hajime. Hajime tembló en reacción. Tal vez disfrutando de esa reacción, la mirada de Yue se abría con cada vez más felicidad y luego le mordió suavemente. Hajime volvió a temblar en reacción. Yue seguía mordisqueándolo juguetonamente mientras Hajime seguía moviéndose. Yue separó sus labios del oído de Hajime y después de un suspiro le dijo directo en el oído: si no te levantas, Hajime será mi desayuno. Está bien, me levantaré. Fue un discurso tentador, pero sus padres estaban abajo. Aparte de ellos también estaban las demás y su hija. Hacer sonidos de gemidos tan temprano en la mañana sería problemático en varios sentidos. Los vecinos también estarían garantizados a mirarlo más tarde con expresión sonriente y diciéndole: ¡oh, Dios mío! Por lo tanto, Hajime dejó a un lado las sábanas y se despertó. Buenos días, Yue. Buenos días, Hajime.
Desde la mañana, la atmósfera de los dos ya estaba llena de ternura, incluso se sentía como si la luz del sol de la mañana brillando a través de la ventana se estaba oscureciendo por la falta de prudencia de estos dos. Hajime estaba poniendo un rostro aturdido al despertar, lo cual era impensable si fuera en el periodo en el que estaba viajando por el otro mundo. Tortus estrechó sus ojos hacia su amante, que acariciaba su cabeza frente a sus ojos. Mientras lo hacía, también miraba a través de los alrededores relajadamente. Mirando la habitación, el 70% de ella estaba enterrada en estanterías llenas de libros, videojuegos, por ahí y por allá. También había un escritorio y una silla, una computadora de sobremesa de buena calidad y también un armario entre las estanterías llenas de libros, una ventana que estaba en la pared que daba al sur y una cortina azul marino del mismo color que la cama colgando. Sigo teniendo nostalgia cuando miro esta habitación. Debe ser porque la experiencia del otro lado fue demasiado densa. Si sigo sintiéndome así incluso después de un año, entonces podría tomarme medio año más para poder vivir sin sentir que algo está fuera de lugar aquí. Hajime suspiró un poco y entonces apretó su mano izquierda repetidamente como si lo hiciera para asegurarse. Ese brazo no brillaba con un brillo metálico. Su apariencia era la de un brazo humano normal. Tenía la piel elástica y una ligera marca de bronceado similar a su brazo derecho. Además, Hajime también tocó suavemente su ojo derecho con la punta de sus dedos. Allí no sintió la sensación de un parche en el ojo que estaba en proceso de convertirse en su marca distintiva en Tortus. Lejos de eso, no había ni siquiera el blanco azulado del brillo que era el rasgo de un cristal de Dios. La apariencia del ojo era marrón oscuro que parecía el ojo de una persona japonesa normal. Hajime, ¿qué pasa? ¿Te sientes incómodo? No, no hay ninguna molestia tanto en mi brazo como en mi ojo. Gracias a Yui y a las demás, la piel artificial y el ojo artificial funcionan perfectamente. Nadie los notará mientras no se analice en un hospital. Si tengo que decir, tal vez estoy sintiendo incomodidad de esta situación en la que no hay incomodidad. Hajime, ¿sientes incomodidad por la apariencia de tu cuerpo? Sí, después de todo la experiencia allí fue demasiado densa. El brazo metálico, el ojo de cristal, el cabello blanco, todas esas cosas eran mías. Por eso es que en lugar de llamar esta apariencia volver a la normalidad, siento que he cambiado de nuevo. Bueno, va a ser realmente malo si esas cosas se descubren en esta tierra, por lo que no se puede evitar. Mientras sonreía irónicamente, Hajime dio golpecitos en su mano izquierda usando su mano derecha. La piel artificial que utilizaba la magia de metamorfosis había reproducido una espléndida textura de la piel humana, haciendo que la persona que la tocara fuera incapaz de percibir la existencia de un brazo artificial metálico debajo de ella. La que logró esto fue Tio. Ella era la única experta en la magia de metamorfosis entre todos. Sumado con la ayuda de Hajime y Yue, hicieron que la mano artificial se volviera a hacer con inteligencia y la disfrazó como un brazo normal en apariencia y texturas externas. Además, el ojo artificial de Hajime era algo que se volvió a hacer usando la magia de creación, mientras que su color de cabello se debió a la magia de restauración de Kaori que le devolvió su color anterior. Por supuesto, para Kaori, cuya magia había llegado al territorio de la intervención del tiempo, si utilizaba seriamente la magia de restauración, era posible que incluso pudiera restaurar el cuerpo alterado de Hajime a un cuerpo humano normal, tanto si se trataba de su extremidad perdida como de su cambio debido a los monstruos que comió. Todos ellos podían revertirse si Kaori devolvía el cuerpo de Hajime a su estado anterior. Pero Hajime no deseaba eso. De hecho, volviendo a la Tierra, las cosas como un cuerpo poderoso no eran necesarias, pero por alguna razón sintió que si volvía su cuerpo a ser como era antes, estuviera borrando todo lo que fue su viaje en el otro mundo, y también no podía envejecer primero y dejar atrás a Yue, que viviría mucho tiempo. Por cierto, si usaran la técnica secreta de Yue de la creación de apóstoles, entonces el problema de la vida podría ser resuelto hasta cierto punto, aunque estén usando sus cuerpos originales, así que Kaori y las demás tampoco veían este asunto como un problema. Personalmente no hay ningún problema para mí porque puedo disfrutar de varios Hajimes, más bien me siento feliz. Ella dijo eso y le dio besos en el hombro izquierdo, el ojo derecho y la cabeza. Cada una de sus acciones estaba repleta de afecto. Ese día, después de que volvieron a crear el artefacto para volver a casa, desde aquel día en que se comprometieron bajo el gran árbol en el mar de los árboles de Jaltina, la expresión de amor de Yue se había ido incrementando cada vez más. Nunca la habían visto sin el anillo que llevaba puesto en el dedo anular de su mano izquierda, y cuando Yue vio el anillo que estaba colocado en el dedo anular izquierdo de Hajime, un aura de felicidad se esparcía por completo desde ella. Hablando de eso, ¿qué tal tú, Yue? ¿Ya te acostumbraste a este mundo? Todavía hay un montón de cosas que no entiendo. Esto es realmente un mundo diferente. Hay un montón de cosas increíbles, pero es divertido. Ya veo.
Además, seré feliz en cualquier parte si ese es el lugar donde Hajime está. La suegra y el suegro también son muy amables, me atesoran como a su hija de verdad. Se siente muy feliz. En todas partes en el mundo de Hajime está lleno de felicidad. Ya veo. De alguna manera hace calor aunque recién es de mañana. La mirada de Hajime vagaba por cualquier parte. Ella se estaba riendo tímidamente mientras se acurrucaba como un gato. La mano de Hajime se movió inconscientemente y suavemente acarició el pelo esponjoso de Yue. Desde la mañana había una atmósfera desbordante de dulzura. Yue tembló con sus largas pestañas mientras cerraba silenciosamente sus párpados. Sus tenues labios rosados estaban saliendo hacia Hajime. Él se rindió fácilmente al ver esa postura y obviamente se acercó hasta que... Hermana Yue, ¿papá todavía no está despierto? La que abrió la puerta de la habitación era una niña de 5 años. Era la hija de Hajime, Miu. Sin embargo, ahora su pelo verde esmeralda se convirtió en rubio esmeralda, mientras que sus orejas con forma de aletas, que eran el rasgo de la raza de los tritones, se habían convertido en pequeñas y lindas orejas humanas. La causa del cambio fue la ilusión creada por el artefacto del anillo que colgaba del cuello de Miu. El artefacto era algo excelente que sorprendentemente podía reproducir incluso la sensación del tacto, así que, aunque las orejas de Miu fueran tocadas, la persona que las tocaba no sentiría la textura de una aleta, sino la sensación de un oído humano, y así la apariencia de Miu era completamente la de una hermosa niña rubia. En el momento en que Miu entró enérgicamente en la habitación, señaló con el dedo la escena matutina cliché y levantó una voz en protesta. ¡Cielos, hermana Yue! Te lo he dicho siempre, hacer eso a papá desde la mañana es un no. ¿Por qué no estás cumpliendo tu promesa? Bueno, eso es porque Hajime... No culpes a otras personas, hermana Yue. Lo siento. Miu señaló con su dedo índice a Yue mientras ésta se disculpaba. También inclinó la cabeza hacia abajo con desánimo independientemente de su condición de hermana mayor. Había pasado un año desde que se mudaron a la Tierra. Recientemente Miu, que había crecido notablemente, estaba actuando realmente bien y de forma estricta, cuando todas sus hermanas mayores, que a menudo se convertían en personajes desesperados, que no podían leer la atmósfera cuando se enredaban con Hajime, como Yue ahora mismo, Miu las regañaba. En realidad, para que Miu se acostumbrara rápidamente a este mundo y también para que tenga una buena educación, la matricularon en un jardín de infantes hace unos 2 meses. Si dejamos de lado su edad, Miu más bien sería una adulta. Había estado acumulando experiencias que deberían ser demasiado densas para una niña pequeña. Había sido secuestrada, subastada, viajó por un desierto, luchó en una escena de carnicería en el castillo del rey demonio, incluso participó en una batalla decisiva legendaria. Mirándolo desde el punto de vista de Miu, los niños de la misma edad que ella, que nacieron en un país pacífico como Japón, eran, como era de esperarse, vistos como realmente jóvenes e ingenuos. Pensó, tengo que ser amable y estricta. Ella invitó al escandaloso grupo de hermanas mayores que la rodeaba y a su madre, que desbordaba bondad hacia los otros niños del jardín de infantes. Cuando se dio cuenta, se había convertido en su líder de confianza y era amada por los niños del jardín de infantes. Sin embargo, cuando Miu estaba reuniendo a los niños del jardín, una vez dijo: ahora es exactamente el momento de encender nuestras almas, cuando animó a un niño que se sentía abatido, o como mostraba una sonrisa intrépida cuando había uno que parecía inquieto. Esas acciones, que se ven un poco diferentes a un niño de jardín de infantes normal, hizo que el maestro informara de esto a la casa Nagumo. Cuando Hajime recibió ese contacto del maestro, digamos que estaba literalmente rodando por el suelo. Realmente esta es mi culpa, Miu. Vamos, ya me desperté. Yue, que posee la dignidad absoluta de esposa legal hacia las otras esposas, se sentía seriamente abatida de ser regañada por Miu. Hajime le echó un vistazo mientras se arrastraba fuera de la cama. Miu escuchó las palabras de Hajime y asintió contenta. Luego lo miró y extendió sus brazos. Miu, ¿qué pasa con esas manos? Papá, Miu quiere que la cargues. A pesar de que estaba regañando a Yue ahora mismo, justo después Miu hizo una solicitud de niña mimada. Yue se quedó en shock y movió su mirada hacia ella. Sus ojos decían claramente: aunque me regañaste antes, ahora estás actuando malcriada. Mamá dijo: cuando Yue-san se retire, inmediatamente actúa malcriada. Voy a tener que hablar un poco con Remia. Yue se envolvió en una tenue luz dorada y justo después de eso se convirtió en una mujer adulta para poder hablar unas pocas palabras con la madre que le está enseñando tácticas de batalla de mujer a una niña pequeña. Yue silenciosamente, pero rápidamente, salió de la habitación. Y entonces Miu, que seguía sosteniendo su pose pidiéndole que la cargue, dirigió una mirada estremecedora a Hajime, que se quedó atrás.
Esta niña delante de sus ojos aprendía de las personas grandes que la rodeaban, y ahora en adelante, ¿qué tipo de crecimiento le mostrará a su amada hija después de aceptar las enseñanzas de las mujeres que tenían una o dos particularidades en especial? Se preguntó. «Papá, cárgame». «Está bien». Hajime abrazó a Mio con una sonrisa y luego salió de la habitación mientras escuchaba el tumulto que se oía desde abajo. Hajime, que entró en la sala de estar en el primer piso con uno de sus brazos cargando a Mio, presenció la escena de Yue presentando quejas incesantes a la madre de Mio, Remia. En lo que respecta a Remia, igual a Mio, también llevaba pelo rubio esmeralda y orejas humanas. Ahora mismo estaba mostrando su habitual sonrisa mientras esquivaba las quejas de Yue. Pero sus mejillas estaban levemente ruborizadas. Con el modo adulto de Yue como su oponente, era de esperarse que incluso una viuda se encontrara en desventaja. A pesar de que eran del mismo sexo, aunque la adulta Yue la mirara fijamente desde muy de cerca, haría que cualquiera fuera incapaz de calmarse. «Finalmente despiertas, Hajime-san». «Como pensé, tal vez tener a Yue a cargo de despertarte no es bueno». Shia, que ayudaba con la preparación del desayuno, estaba diciendo una cosa así con una cara exasperada mientras le daba el saludo matutino, y Tío, que estaba viendo las noticias matutinas en la sala, miraba hacia atrás mientras también lo saludaba de la misma manera. No hubo casi ningún cambio en la apariencia de Tío, mientras que las orgullosas orejas de conejo de Shia estaban igualmente ocultas con artefactos como Mio y Remia. «Dios, Shia-chan y también Tío-chan, ustedes dos están diciendo esas cosas, pero si ustedes fueran las que van a despertar a Hajime, ¿no harían lo mismo?» «Naturalmente, mamá». «Por supuesto, suegra». Llevando el desayuno de la cocina y con aspecto como si dijera que acababa de despertarse, era la madre de Hajime, Sumire Nagumo. Sumire era una famosa artista de manga, así que hubo muchas veces en las que se quedaba hasta altas horas de la noche en su lugar de trabajo. Estaba extraordinariamente débil por la mañana. Debido a eso, en la casa Nagumo no tenían el hábito regular de desayunar correctamente. Y ahí es donde entraba Shia, que estaba a cargo de la cocina mientras estaba en Tortus, y Remia, que era una madre con una niña. Hajime se llevó a casa a Yue y a las demás del otro mundo, y no mucho después de que las chicas se convirtieran en huéspedes, la cocina se les confió a ellas dos. «Todos, buenos días». «Hombre, es genial que la casa esté tan animada desde la mañana, incluso después de un año. Mi corazón sigue bailando cada vez que veo esta escena». «Maldito hijo mío, ¿cómo te atreves a volver a casa después de convertirte en un gran hombre?» «En serio, gracias». «Estás lleno de energía desde la mañana, papá, y luego, sonriendo así mientras las miras, vas a ser tirado volando, ya sabes, por mamá». El hombre de mediana edad, de pelo corto y estatura alta, que había estado continuamente en un estado de «ahora mismo estoy intensamente conmovido», desde hace un año, era el pilar central de la familia Nagumo, el presidente de una compañía de videojuegos, Shu Nagumo. Él, que era un otaku puro y duro, parecía estar profundamente conmovido cada día al ver a Yue y a las otras chicas que parecían venir directamente del mundo 2D, y entonces, lo más probable es que al ser llamado como papá o suegro por hermosas chicas y mujeres, también se relacionaba mucho con eso. Shu se rió de buen humor al estar rodeado de sus nueras. Sue lo estaba mirando fijamente y Hajime estaba peinando a Mio mientras el desayuno estaba en la mesa del comedor. Por cierto, los ingresos anuales de Shu y Sumire superaban con creces los ingresos de un asalariado promedio, por lo que la casa de la familia Nagumo era bastante grande, y así incluso cuando su familia aumentó repentinamente, el hogar no se sentía tan pequeño, ni siquiera cuando todos vivían en una sola casa. Aunque, debido al repentino aumento en el número de residentes, ahora mismo la renovación de la casa estaba en progreso. Después de varios meses, la casa seguramente terminará siendo un edificio espléndido 2 veces el tamaño anterior, que los vecinos se darán cuenta. Además, con respecto a la documentación de Yu y las demás, como sus registros de residencia y cosas así, Hajime se había colado en la oficina del gobierno y había terminado de falsificar los documentos. Para su tranquilidad, Yu incluso utilizó la magia espiritual en los trabajadores del gobierno para plantar sugerencias en ellos para que no hubiera ningún problema. Fue demasiado trabajo porque había muchos documentos que eran necesarios poner en orden, por ejemplo, el pasaporte y los documentos de identidad, pero al menos no debería haber nadie que pudiera descubrir algo poco natural con sus existencias en Japón. Incluso, por ejemplo, si se enteraban, podían utilizar la magia espiritual para lidiar con el problema, y también estaban planeando lentamente dejar evidencia de su existencia en los gobiernos extranjeros. Los oficiales del gobierno del mundo claramente se opondrían al uso de la magia de Dios. Shia-chan, Remia-chan, hoy la comida también está deliciosa. Antes de esto, hacer el desayuno era una especie de tortura, pero ahora puedo comer sin importar cuánto.
Entiendo lo que quieres decir, Hajime, tu padre está contento. Mi hijo se convirtió en un espléndido tramposo bastardo con un harén cuando volvió. No hay nada más que pueda enseñarte ahora. Papá, no entiendo, me estás elogiando hablando mal de mí por tus palabras, pero nunca he recibido una lección ni nada sobre ser un bastardo tramposo con un harén. Sumire envió una alabanza exagerada a Shi y Remi, mientras que Shu estaba enviando palabras de Hajime con actitud condescendiente, escuchando que Hajime respondía con un estado exasperado. ¿Qué estás diciendo? ¿No te ha golpeado el alma de un otaku desde que te diste cuenta de tu entorno? En otras palabras, ese también era yo golpeando el alma del harén tramposo en ti. La razón por la que fuiste capaz de crear un harén tramposo en otro mundo es justamente por eso. ¿Qué tal eso? ¿Puedes sentir la gratitud por tu padre en tu corazón ahora? Creo que ya he hablado con usted sobre mi experiencia en el otro mundo, pero ¿dónde está un alma otaku demostrando ser útil allí? Shu y Sumire habían escuchado todo lo que Hajime había experimentado en el otro mundo, acerca de cuánto esfuerzo le costó recuperar su apariencia normal, acerca de cómo su brazo y ojo eran artificiales, acerca de cómo su mirada se volvió aguda ahora, y sobre todo, acerca de cómo su atmósfera ahora era completamente diferente a la del pasado. Hajime les contó personalmente a todos aquellos sin ninguna falsedad o manipulación, ni siquiera estaba tratando de hacerlo. En otras palabras, Shu y Sumire deberían haber conocido las secuencias de acontecimientos de la gran experiencia de su hijo a partir de sus experiencias en el abismo, a pesar de que Shu declaró ahora que el conocimiento otaku era útil en esas experiencias. Oyendo eso, Hajime era un poco incapaz de aceptarlo. Y así, Hajime tranquilamente se opuso a Shu, pero sus padres inmediatamente sonrieron ampliamente mientras cortaban las palabras de Hajime con: Damas y caballeros, en este día todos ustedes son guerreros. Ahora mismo es exactamente el momento de encender sus almas. Si dices que te interpondrás en mi camino, te mataré. Protegeré a Yu y Yu me protegerá a mí. Con eso estamos. Ya entendí. Papá, mamá, gracias por sus enseñanzas. Ya basta. Hajime se retorcía mientras les pedía que pararan con una voz que sonaba como un grito. Hacia su hijo, que soportaba tanto su vergüenza, el padre y la madre seguían sin piedad con su ataque. Oye, ¿qué pasa, Hajime? ¿Por qué te sientes avergonzado? Estuviste genial, ¿sabes? En la vida real no hay casi ninguna posibilidad de decir ese tipo de discursos. Cuando tu papá vio la imagen que tío San nos mostró, mi corazón temblaba de fuerza. Ay, hombre, fue realmente increíble. Un discurso heroico, ¿sabes? Sí, de verdad. Incluso le dijiste, ella es mi mujer a los padres de la chica. Cuando vi esto yo pensaba, ¿de qué videojuego salió ese macho alfa? ¿De verdad? Después de echar un vistazo a Hajime que temblaba mientras sostenía su palillo, Shu y Sumire se detuvieron con una excelente sincronización antes de continuar con una espléndida armonía. Shu y Sumire conocían los acontecimientos en Tortus no solo por la historia de Hajime. Mientras lo mantenía en secreto de él, Tío utilizó la magia de restauración para dejar imágenes grabadas de cada recuerdo. Obviamente los eventos en el abismo no estaban incluidos. El momento en que Hajime aceptó a Shia, el momento en que Hajime habló con Adul, el abuelo de Tío, e incluso el discurso de Hajime a sus compañeros de clase en el castillo del rey demonio, etcétera, etcétera. Se lo mostró a Shu y Sumire, y desde entonces en cada oportunidad, ellos dos alababan a Hajime, como se esperaba de nuestro hijo, con burlas mezcladas en ella para confundirlo. Los rincones de los ojos de Hajime levantaron feroz y brutalmente la presión sobre Tío en un arrebato de ira. Con una tos, ella se ahogó en medio de sorber su sopa. La sopa goteaba de su nariz mientras su respiración se estaba poniendo dificultosa. Como se esperaba de los padres de Hajime-san, recientemente me he acostumbrado, pero como pensaba, ver cómo juegan con él es algo increíble. Pero el Hajime acosado también es lindo. Yoe-san, recientemente parece que si se trata de Hajime-san, entonces todo está bien para ti. También, tío-san, estamos en la mesa del comedor, ¿sabes? Deja de respirar así mientras goteas mocos como esos. Come tu comida apropiadamente. Shia sonrió irónicamente hacia el intercambio entre Hajime y sus padres, mientras que las mejillas de Yoe se enrojecían por alguna razón. Tío seguía respirando pesadamente y Remia sonreía. Este era el día ordinario de la familia Nagumo recientemente. Justo cuando Hajime iba a salir del comedor, Shu y Sumire fácilmente se echaron hacia atrás y se concentraron en su desayuno como si nada hubiera pasado. Hajime, que temblaba al perder el blanco de su ira, fue entonces consolado por Yu y las demás. Con una mirada hacia su hijo, que estaba siendo cuidado por hermosas mujeres, Shu y Sumire se miraron y sus expresiones se convirtieron en una sonrisa. Sin embargo, cuando Hajime regresó de repente a casa y además presentó a Yu y a las demás, fue realmente impactante. Tienes razón, para él ir realmente a otro mundo y volver a casa trayendo un harem, eso es algo con lo que nunca había soñado.
Mientras intercambiaban palabras con pequeños susurros, ambos recordaron el momento en el que Hajime regresó. Una mañana en la casa Nagumo, parte 2. Un año después de que toda una clase de cierta preparatoria desapareciera, causó un revuelo en el mundo. Al principio, era imposible que hubiera un secuestro grupal a mitad del día en el interior de una escuela, en un solo instante, sin que ninguna otra clase se diera cuenta. Pero los almuerzos a medio comer, las tareas inacabadas, las sillas desplomadas en el suelo, etc., todas esas cosas calentaron excesivamente los medios de comunicación hacia este caso de la época moderna que ocurrió en una escuela. Sin embargo, lo que se llamó como el flujo de la sociedad era bastante insensible, incluso el interés por un incidente tan grande como este no duró mucho tiempo. Después de que transcurriera medio año con la noticia, no hubo avances concretos en esta investigación. Solo había comentaristas impertinentes o presuntos investigadores que albergaban motivos que trataban de utilizar este caso como su oportunidad para hacerse famosos y que seguían intentando llamar la atención sobre este tema desde distintos puntos de vista, mientras que los medios de comunicación eran rociados uno tras otro con nuevos temas, como el divorcio de una pareja famosa u otra cosa. Los medios de comunicación se tranquilizaron y el interés de la gente comenzó a pasar a otros temas, aunque en ese momento las familias de los estudiantes desaparecidos seguían sin información y la policía todavía buscaba frenéticamente su paradero. Sin embargo, incapaces de obtener ni siquiera una sola pista, cada una de esas familias comenzaron a ser invadidas por la fatiga y la resignación. Shu y Sumire estaban en las mismas, se cansaron de seguir buscando el paradero de su desaparecido hijo, mientras creían desesperadamente que Hajime estaba a salvo y que definitivamente volvería. Aún así podían escuchar el fluir del tiempo que se alejaba sin corazón y el sonido de la desesperación que se les acercaba gradualmente. Para que Hajime pudiera volver a casa en cualquier momento, nunca dejaron de limpiar su habitación, ni siquiera un solo día. Y entonces, cada vez que la limpiaban, la frialdad de la habitación que había perdido a su dueño enfriaba sus cuerpos. Incluso cuando estaban en la sala o cuando dormían, lo que resonaba en sus oídos era la voz de su hijo. Aunque entendían que era solo su imaginación, muchas veces miraban sorprendidos a su alrededor. Ya era incontable cuántas veces corrían a la puerta principal cada vez que escuchaban pequeños sonidos desde allí. Incluso la asociación familiar, formada por las familias de todos los estudiantes desaparecidos, solo parecía infectar a Shu y Sumire con un escalofrío en el corazón al mirar las caras de los padres que día a día perdían la fe. Y entonces pronto pasó un año desde que Hajime desapareció. Para ellos dos, eso significaba que la sombra de la desesperación solo se volvería más y más espesa. El sonido del reloj resonaba excesivamente fuerte. Shu, que miraba la pantalla de su computadora, de repente abrió la boca sin girar o detener su mano que estaba haciendo clic con el ratón. Sumire, ¿qué tal si duermes pronto? Ayer te quedaste hasta tarde, ¿verdad? No hay problema, no es mejor que tú duermas. Ayer en el trabajo tuviste muchos problemas, ¿verdad? Casi no tuviste tiempo para dormir. A altas horas de la noche, Shu y Sumire, que habían adelgazado debido a toda la ansiedad, estaban revisando el tablón de anuncios en la PC e imprimiendo volantes que pedían información, con movimientos que eran como una máquina programada. Ambos intercambiaban palabras sin ni siquiera levantar la cara para mirarse el uno al otro. No hay problema con el trabajo, después de todo mis muchachos son de fiar, incluso cuando el presidente no está allí realmente no les importa, más bien sería una molestia para ellos si voy a trabajar con cara que parece un fantasma. Además, no lo tienes tú peor que yo, olvidaste tu fecha límite otra vez, ¿verdad? Sí, pero eso solo fue una vez, mi asistente también es excelente después de todo. Tanto Shu como Sumire en este año se tomaron a menudo días libres en sus respectivos trabajos de gestión de la empresa de videojuegos o la serialización del manga, todo por el bien de encontrar a su hijo. Normalmente ese tipo de días consecutivos de descanso les harían perder la confianza social de las personas que les rodeaban, pero sus compañeros y subordinados, que conocían las circunstancias de los dos, mostraron su comprensión e incluso cooperaron con ellos de forma proactiva, gracias a lo cual no terminaron desempleados. Esta fue realmente una consideración muy apreciada, así que en el caso de que Hajime volviera a casa, no habría ninguna situación complicada como la de ver a sus padres sin trabajo. También estaba el factor de que, en ambos ambientes de trabajo, lo conocían y tenían buenas impresiones de él. Además, la gente en los lugares de trabajo de los padres de Hajime también estaban realmente preocupados por él desde el fondo de sus corazones por su desaparición. Pero incluso las miradas de esas personas se fueron transformando poco a poco en miradas llenas de compasión, como si estuvieran mirando algo doloroso. No había forma de que pudieran decirle nada a los padres de Hajime, cuyo paradero de su hijo se desconocía, pero todo el mundo había empezado a pensar, ¿es posible que Hajime ya esté...?
Tampoco había forma de que Shu y Sumire no se dieran cuenta de esas miradas, sino que también se convirtió en un factor que afectaba a sus mentes innecesariamente, pero pudieron tomarse el tiempo para buscar a Hajime como ahora gracias a esas personas, por lo que no había forma que pudieran hacer algo como descargar su ira contra ellos. Después de un tiempo, Shu y Sumire continuaron intercambiando diálogos vacíos sobre ir a descansar, pero al poco tiempo, después de mirar el tablero de información en internet, que no solo carecía de información plausible, sino que además estaba lleno de información obviamente falta o escritos insensibles, Shu finalmente quitó la mirada de la pantalla del monitor. Y luego, mientras suspiraba profundamente, puso los dos codos sobre la mesa y su cabeza colgaba con las dos manos cubriendo sus ojos. Hajime, ¿dónde estás, hijo? Aunque Shu todavía estaba en la primera mitad de sus 40, pero ahora mismo parecía un viejo cansado. Sumire, que lo vio así, también le detuvo la mano y levantó la cara. Cariño, ¿sabes qué? ¿Qué tal si descansamos un poco? Sabes que eso es imposible, ¿verdad? No podré dormir profundamente de todos modos. Eso podría ser verdad, pero aún así... Las palabras de Sumire se atascaron en su garganta. Lo que Shu estaba diciendo era totalmente correcto. Ella también era así. No importaba cuán agotados se habían vuelto sus cuerpos y mentes. Día tras día, el fuego de la inquietud en sus corazones solo seguía hirviendo más fuerte. Tal cosa robó su habilidad para dormir tranquilamente. Todo saldrá bien, solo ha pasado un año. Aunque nos lleve varios años, lo encontraremos sin falta. De ninguna manera voy a colapsar hasta entonces. Tienes razón. Es como dices. Su marido levantó su cara con una sonrisa irónica, aunque había una sombra oscura que no podía ser escondida allí. Sumire le sonrió incluso mientras sentía preocupación y luego se levantó de su silla para acercarse a él. Pero justo antes de que pudiera hacer eso, de repente sonó el timbre de la puerta. Era medianoche. ¿Quién vendría a visitarlos a esta hora? Si era un pariente, entonces deberían haberlos contactado de antemano, así que los dos se miraron sospechosamente. Por el estado de sus corazones, no pudieron ni siquiera pensar en la posibilidad de que fuera él. Shu levantó lentamente su pesado cuerpo, luego cogió el auricular del intercomunicador. Cuando lo hizo, naturalmente la figura del visitante se proyectó en la pantalla. ¿Qué debería decir? Hola, ya volví. El estado del visitante no se decidía qué palabras usar y su mirada vagaba incesantemente. Si la gente que conoció este año viera esa actitud, seguramente se asombrarían. Pero incluso desde el otro lado de la pantalla lo sabían. La apariencia e incluso la altura de esta persona eran diferentes a los de su memoria, pero aún así lo sabían. Shu perfectamente e instantáneamente lo supo. Esa persona que de alguna manera miraba torpemente con una cara fruncida que parecía preocupada era la que habían estado buscando, la que creían que algún día volvería a casa. Su querido hijo. Shu tiró el teléfono del receptor y abrió la puerta de la sala de estar con una fuerza como si la estuviera pateando. Sin siquiera esconder su impaciencia, abrió bruscamente la cerradura de la puerta delantera y luego tiró la puerta abierta. Y entonces... ya estoy en casa, papá, mamá. La voz de Shu se superpuso a la de Sumire, que lo había perseguido sin ser notada. Llamaron el nombre de su hijo con un volumen que podría destrozarles la garganta. Al mismo tiempo atacaron al hijo que se rascaba la mejilla torpemente frente a la puerta de la casa. Hajime, maldito bastardo, ¿dónde diablos has estado todo este tiempo? Este estúpido hijo mío, ¿sabes cuánto nos has preocupado? El padre y la madre abrazaron a su hijo con fuerza para que le fuera difícil respirar. Ahora mismo, en este momento, estaban confirmando que este hijo estaba realmente parado frente a sus ojos, y para que no desapareciera de nuevo, lo abrazaron fuertemente. La tenue luz de la calle y la luz que se filtraba desde el interior de la casa, y luego la luna, perfectamente redonda en el cielo, estaba iluminando suavemente a la familia que se volvió a reunir una vez más. Hajime vio lo preocupados que estaban sus padres por él y cómo estaban convencidos de que volvería a casa, pero aún así, su figura actual, aunque su color de cabello, su ojo artificial y su mano artificial fueron devueltos a su aspecto anterior tanto como sea posible, para sus padres, ahora mismo debería ser alguien completamente diferente. Por eso pensó que seguramente se sentirían confundidos, incluso había pensado que le harían preguntas como «¿Hajime, realmente eres tú?». Dependiendo de la situación, podría incluso haber una necesidad de darles tiempo para que lo comprendan. Eso era lo que Hajime estaba pensando en el rincón de su corazón. Recordó la prueba de los campos de nieve de Eri, donde su alter ego había sacado las dudas de su corazón. Él tenía el temor de que había sido reconocido por él mismo y otras personas como un monstruo, y terminar no siendo aceptado por sus padres.
Pero ahora que finalmente había vuelto, esas dudas regresaron. Mientras tanto, Shu y Sumire ni siquiera le prestaban atención al cambio de Hajime y seguían dándole un fuerte abrazo que estaba combinado de ira y un gran alivio. Hajime pensó en cada gran experiencia que había vivido en el otro mundo. Pasaban por su cerebro una detrás de otra y entonces solo había una cosa en la que él estaba pensando. Finalmente, he regresado a casa. Los dos brazos de Hajime sostuvieron silenciosamente la espalda de sus dos padres y entonces, con una voz temblorosa, volvió a hablar una vez más, en una voz pequeña pero clara. Mamá, papá, estoy en casa. Shu y Sumire, con sus ojos aún llenos de lágrimas, se separaron un poco de Hajime y con una mirada firme y recta, le dieron esas palabras junto con la sonrisa que se escapaba. Seguro que para Hajime, estas palabras eran la marca que le informaba del final de su largo y peligroso viaje. Bienvenido a casa, Hajime. Después de eso, Hajime y sus padres notaron que los vecinos les estaban robando miradas a la situación entre los huecos de sus cortinas y volvieron emocionados dentro de la casa. Era una casa que dejó solo por un año. Aún así, Hajime entrecerró los ojos con nostalgia. No podía evitar acariciar levemente todas las cosas de su casa. Entrando en la sala, Hajime vio la gran cantidad de folletos esparcidos sobre la mesa. Tomó a uno de ellos en su mano y lo miró fijamente. Después de eso, también descubrió el PC que fue dejado abierto mostrando el sitio web que pedía información sobre los estudiantes desaparecidos. Ha pasado un año desde que te fuiste, intentamos todo lo posible para buscar una pista, pero al final no pudimos obtener ni una sola. Hajime, tú... No, todos los estudiantes, ¿a dónde diablos fueron? Sí, Hajime, ¿qué pasó hace un año? Bueno, sobre eso, explicarlo es simple, pero también complicado. Hay muchas cosas de las que debo hablarles. La profunda mirada de su hijo, que ya no podía llamarse tan joven, hizo que Shu y Sumire se sorprendieran, y luego lo adivinaron, que Hajime había pasado por una tremenda experiencia que ni siquiera podían imaginar. Ya veo, entonces déjeme limpiar la mesa rápidamente, vamos a hablar mucho después de eso. Voy a preparar un delicioso té. Sí, gracias, mamá. De alguna manera te sientes como un adulto. Entonces, mientras bebía el té caliente que le preparó su madre, Hajime empezó a contar lo que había pasado ese día. La experiencia fue demasiado densa para decirlo todo en una sola. Por lo tanto, él solo hablaba del resumen de cada punto importante, pero aún así, el ser invocado a otro mundo, la supervivencia en el abismo, la separación con sus compañeros de clase, la conquista de los 7 laberintos, la legendaria batalla decisiva. Para cuando Hajime terminó de hablar de todo eso, el sol ya estaba empezando a salir. Hajime, que terminó de hablar del evento en general, vació su copa que había sido rellenada varias veces y luego suspiró. Shu y Sumire también suspiraban cansados. Shu se frotaba los ojos con el dedo mientras Sumire miraba fijamente el vaso vacío. Se quedaron callados al no sentirse perdidos en cuanto a cómo responder. Como pensaba, es difícil de creer, ¿verdad? Eso es obvio. Los dos, debido a nuestros trabajos, tenemos muchos conocimientos sobre ese tipo de cosas, pero... Eso es correcto, pero pensando en la desaparición extremadamente antinatural de todo un grupo, no podemos rechazar que sea verdad. Tampoco hay razón para que vengas y mientas sobre esto. Eso es porque nuestra preocupación es que tal vez alguien te hizo creer tal cosa. Ah, sí, de hecho, esa forma de pensar es mucho más realista. Yo también, si estuviera en el lugar de los dos, también pensaría eso. Ser secuestrado por personas desconocidas y que esas personas les lavaran el cerebro y les pusieran memorias de un mundo fantástico en sus cerebros, de hecho, en lugar de creer que fueron a otro mundo y lucharon contra monstruos y dioses, esa sería la explicación más plausible. En vez de no creer las palabras de su hijo, era más bien que estaban pensando con realismo y preocupación de si su hijo creía que había vivido todas esas cosas y entonces necesitarían darle tratamiento rápidamente. La irónica sonrisa de Hajime se hizo más profunda para los dos que se preocupaban por él, y luego abrió la boca porque había algo que tenía que confirmar sin importar qué. Mamá, papá, si lo que digo es verdad o no, hay un método para probarlo. Por eso, asumiendo que lo que estoy diciendo es la verdad, quiero preguntarles algo. En cuanto a las cosas que tuve que hacer, ¿qué piensan ustedes dos? No, más bien, ¿qué piensan del yo actual? Esa era la pregunta que Hajime más temía hacer desde lo más profundo de su corazón. Si sus padres sintieran decepción, miedo y disgusto hacia él, como era de esperar, eso sería muy difícil para él. Seguramente si eso pasa, Hajime saldría de la casa y entonces buscaría refugio en Yue. Pero en contraste con la ansiedad y el nerviosismo dentro del corazón de Hajime, como si hubieran adivinado la preocupación en el corazón de su hijo, Shu y Sumire mostraron una sonrisa que parecía preocupada o posiblemente exasperada. Mira, Hajime,
Tu madre y yo tampoco somos unos santos, ¿sabes? Los dos se levantaron de sus asientos y se acercaron a un lado de Hajime, que estaba perplejo. En vez de la muerte de otras personas, la seguridad de nuestro hijo es mucho más importante. Quizás pienses que eso es ser frío de corazón, pero eso es lo que se llama ser padres. Dios mío, para que te sientas tan nervioso, me pregunto si estabas pensando en algo como tal vez me van a echar de la casa o algo así. En serio, qué idiota eres. Sin embargo, mamá, maté porque era necesario, pero no dudé en hacerlo. Eso fue lo mucho que cambié. Alguien que ni siquiera tiene repugnancia por matar, ¿pueden aceptar a alguien así? No se trata de aceptarte o no, somos familia, ¿sabes? Algo como dejar de ser familia no existe en la familia Nagumo. ¿No lo sabes? No hay nada que puedas hacer para que dejes de ser nuestro hijo. El resultado final es: no puedes huir de tus padres. No hagas ninguna cita en un momento como este, papá. Bueno, dejando eso de lado, Hajime, eres mi hijo y yo soy tu padre. Mientras eso sea cierto, entonces Sumire y yo seremos tus aliados en cualquier momento. No hay manera de que nadie pueda preocuparse por otras personas mientras la supervivencia de su hijo está siendo amenazada. Además, si te sientes culpable, si dices que quieres expiar lo que hiciste con la familia del difunto, entonces yo lo expiaré contigo. Y aunque te conviertas en un asesino psicópata, entonces arriesgaré mi cuerpo y mi vida para detenerte. Lo más probable es que si se pensaba desde el punto de vista del sentido común, entonces la forma en que Shu y Sumire hacían las cosas estaba equivocada. Como padres, no importaba qué tipo de circunstancia existiera, tenían que preguntarse sobre el bien y el mal del asesino, y si era algo imperdonable, tenían que castigar al culpable. Como padres, tuvieron que reprender a su hijo por sus malas acciones. Y seguramente Shu y Sumire también lo entendieron, pero incluso con ese entendimiento, estaban indudablemente felices de que su hijo regresara a casa vivo, incluso matando a alguien más. Si Hajime había llegado a un acuerdo, entonces eso también estaba bien. Si por ejemplo quería expiar su pecado, entonces ellos como sus padres lo acompañarían, y si terminaba como un demonio, entonces ellos arriesgarían su vida para llevarlo de vuelta al camino correcto. Se lo declararon claramente a Hajime. Hajime, ¿te arrepientes de lo que has hecho hasta ahora? No, ni siquiera me arrepiento, ni siquiera creo que estuve equivocado. Decidí hacer lo que hice con la resolución de ir contra todo para volver. Sí, así es como tiene que ser, pero Hajime, sabes que esa forma de hacer las cosas no funcionará aquí en Japón, ¿verdad? Sí, lo sé, el viaje que empecé con la determinación de matar a todos los que se interponían ya ha terminado. Por eso yo también tengo que cambiar mi forma de vida. Bueno, al menos podría hacer algo como plantar traumas a los que se interponen en mi camino. Ya veo, entonces está bien, incluso si tu corazón ha crecido hasta convertirse en alguien implacable en matar a la gente, el razonamiento y la emoción todavía existen dentro de ti. Entonces está bien, es justo como dijo tu padre. Si realmente das un paso en el camino equivocado, vamos a llevarte de vuelta, aunque tengamos que azotarte y tomar la responsabilidad contigo. Hajime pensó incluso cuando había obtenido el poder de masacrar incluso al propio Dios, pero como era de esperar, aún no era rival para sus padres, y luego recordó a su amada hija que obtuvo en el otro mundo, y sintió vivamente que todavía le faltaba para ser un buen padre. Shu y Sumire golpearon suavemente a Hajime, que estaba cerrando sus ojos en silencio. Si realmente lo vieran asesinar a alguien con sus propios ojos, no había forma de que no se estremecieran. Tal vez sería un trauma para ellos y no sabrían qué decir, pero una cosa que nunca harían es asustarse de su hijo y distanciarse de él. Ese sentimiento fue verdaderamente transmitido a Hajime, por lo tanto, él solo podía decir una cosa. Gracias, papá, mamá. Mientras sentía el calor de sus padres, él abrió sus ojos y les mostró una amplia sonrisa. Su corazón estaba perfectamente limpio. Hajime recuperó su normalidad debido a la aceptación de sus padres hacia su nuevo yo. En ese caso, lo que quedaba ahora era, en cierto sentido, lo más importante que tenía que contarles. Con eso también confirmaría lo que pasó en el otro mundo, así que sería matar dos pájaros de un tiro. Mamá, papá, ¿recuerdan en el pasado esa estúpida charla de lo que hacer cuando te invocan a otro mundo? Ah, sí, lo recuerdo. Si eres un hombre, entonces en un mundo de espadas y magia, seguramente querrás derrotar al rey demonio y construir un harén. Eso fue lo que dije, mientras tú dijiste, si soy yo, no siento que pueda derrotar al rey demonio en absoluto. Lo que puedo hacer en el mejor de los casos es volver a casa, y si encuentro a alguien importante para mí allí, volveré con ellos, ¿verdad? Lo recuerdas bastante bien, Bueno, así son las cosas. Creo que lo mencioné un poco en mi explicación de antes, pero encontré gente importante allí. Quiero presentárselos. ¿Está bien que lo haga ahora mismo?
Ahora mismo, pero ya amaneció, ¿sabes? O mejor dicho, ¿en serio hiciste una novia allí? Además de otro mundo. No, espera, todavía ni siquiera sabemos si la historia del otro mundo es verdadera. Sí, eso es cierto. Espera, hay posibilidades de que esa persona pueda ser la que le plantó los falsos recuerdos. Shu gritó, Sumire, eres una genio, estoy de acuerdo contigo. Mientras sus padres decían eso, la mirada de Hajime vagaba por el aire vacío. Yue, ¿puedes oírme? Soy yo. Oye, Sumire, por alguna razón Hajime está hablando con el aire. O su novia es invisible o está hecha de aire. Busca el número del psicólogo por si acaso. Cálmate, cariño, seamos cuidadosos, puede que esa persona lo esté controlando a distancia. Shu y Sumire no podían entender por qué Hajime de repente hablaba con el aire vacío. En realidad estaba usando la telepatía. Sumire estaba extrañamente hablando de una suposición muy realista, mientras que Shu estaba asustado. Y entonces, antes de que Hajime lo supiera, Yue se había convertido en alguien invisible, o de aire, o alguien que lo estaba controlando como un títere. Sí, ya está bien, ya hablé de lo esencial de los acontecimientos. Quiero presentarles a todas ustedes rápidamente. Así es, sabes las coordenadas, ¿verdad? Sí, entonces abre un portal y ven aquí directamente. Están en... veamos. Ábrelo 1 metro al este de mí. En realidad ahora mismo, Yu y las demás estaban en el edificio de la escuela al que Hajime había asistido antes. Cuando regresaron a la tierra desde Tortus, Hajime hizo la azotea del edificio de la escuela como el lugar donde se abriría el portal. Desde ese lugar le resultaría más fácil imaginar la posición de su casa, y aunque llegaran por la tarde, normalmente la azotea estaba cerrada con llave y a la gente se le prohibía entrar aquí. El lugar también estaba fuera de la mirada del público. Ese lugar era bastante conveniente. Y luego, después de que sus compañeros regresaran a sus casas uno tras otro, Yu y las demás se propusieron quedarse en la escuela. Fue para que no estorbaran la reunión de Hajime con sus padres. Naturalmente, Shu y Sumire, que no sabían de esto, solo podían enfrentarse al asombro del hecho de que su hijo continuaba hablando con el aire vacío. Con una distorsión, el espacio justo al lado de Hajime formó repentinamente un vórtice, y luego formó una forma de eclipse justo después de eso, y un momento después, un paisaje familiar. Un lugar que parecía ser un aula de una escuela. ¡Es la puerta mágica, como la de Doraemon! No puedo creer lo que están viendo mis ojos. Mientras Shu y Sumire estaban muy nerviosos, la cara de Yue se asomó dentro del portal. Esos ojos carmesíes vagaban por la habitación con profundo interés. Y entonces, esos ojos se entrecerraron alegremente cuando capturaron a Shu y Sumire, al final de los cuales, esos ojos se giraron hacia Hajime y preguntó sin palabras, ¿está bien entrar? Bienvenidas a la casa de los Nagomos, vamos, entren. Con las palabras de bienvenida de Hajime, Yue lentamente entró en la casa Nagomo, el portal que de repente se abrió dentro de la habitación y la hermosa chica, que eran como una muñeca, hizo que Shu y Sumire abrieran y cerraran sus bocas en evidente confusión. Hajime se paró junto a Yui mientras sonreía maliciosamente como un niño que tuvo éxito en su broma, se la presentó a sus padres. Mamá, papá, su nombre es Yue, ella es mi persona especial. Por cierto, ella es una persona de otro mundo, una vampira y una antigua princesa. Shu y Sumire dijeron atributos cliché. Esa respuesta era imposible para la gente común y corriente. Dentro de su corazón, Yue se sentía cálida y mullida pensando, sí, realmente son los padres de Hajime, mientras que al mismo tiempo se sentía un poco nerviosa en este importante evento, donde ella estaba saludando a los padres de su amante. Ella pellizcaba el borde de su falda y mostraba un gesto de cortesía desbordante de elegancia y belleza. ¿Cómo están, papá y mamá de Hajime? Por favor, llámenme Yue, por favor, cuiden de mí por muchos años. No hace falta ser tan educada, un gusto conocerte. Sí, es un gusto conocerte. La conmoción de presenciar a la hermosa muchacha rubia de ojos carmesí que parecía salir de un manga, y también es la introducción del amante de su hijo por primera vez en la vida, hizo que el final de sus oraciones se volvieran realmente extraños. Sin embargo, las figuras de sus padres que bajaban la cabeza repetidamente e incoherentemente profundizaron la sonrisa de Hajime. Shia, entra. Hola, mamá, papá, me llamo Shia, por favor, cuiden de mí. Tiene orejas de conejo. ¿En serio son de verdad? Shia saltó del portal con una amplia sonrisa mientras sus orejas de conejo subían y bajaban. Shu y Sumire mostraban una espléndida reacción armoniosa a la aparición de esta segunda bella muchacha. Sin siquiera ninguna compostura para contestar, sus ojos se clavaron en las orejas de conejo que se movían. Tío, tu turno. Este es nuestro primer encuentro. Suegra, suegro, soy tío Clarus de la raza dragón, un amante del maestro y también su esclava sexual. Por favor, cuiden de mí para siempre desde ahora. ¿Qué dijo?
dijo esclava sexual. Con un par de pechos que parecían que se iban a salir en cualquier momento y alas de dragón se extendieron y aletearon detrás de ella para exponer su verdadera forma, Tío hizo ese saludo que no era relativamente bueno. Oír eso causó que Shu y Sumire se tambalearan espontáneamente. Pareció que los sucesivos y chocantes acontecimientos les hacían temblar los pies. Remia, Miu. Sí, querido, encantado de conocerles. Me llamo Remia. Por favor, cuiden de mí junto con mi hija. Soy la hija de papá, Miu. Abuela, abuela, por favor, cuiden de mí. ¿Abuelo? ¿Abuela? La belleza, que bajó su cabeza educadamente con elegancia, y la pequeña Miu, que saludaba muy emocionada, hizo que Shu y Sumire finalmente quedaran paralizados por las asombrosas palabras de Miu, y entonces sus miradas se giraron hacia Hajime. Sus ojos hablaban más elocuentemente que nada, y decían, ¿nos puedes explicar esto? Miu es mi hija y todas las demás son mis esposas. Bueno, por favor, trátenlas bien. ¿Así, tan casual? Ah, por cierto, hay 4 esposas más, así que haré que vengan a saludarlos otro día. ¿En serio tienes un harem? Como era de esperar, los dos se sincronizaban espléndidamente en una espléndida reacción, y entonces su corazón paternal, que era incrementable incluso cuando su hijo confesó ser un asesino, se fue. ¿Tú eres realmente mi hijo? No, en serio, ¿dónde está mi hijo en verdad? Sí, ya, revela tu truco, por favor. No, espera, Sumire, no hay manera de que estas chicas tan lindas sean reales, todo tiene que ser CGI, no te dejes de engañar. Cariño, eres un genio. Hajime, abre los ojos, incluso si las chicas 2D se convierten en 3D, al final son solo imágenes falsas. Solo terminará en vano, terminarás llorando en tu habitación. De todos modos, la habitación se había convertido en un gran pandemonio, sin embargo, incluso ese pandemonio no duró mucho tiempo. Fue porque Miu, quien sintió que no eran bienvenidas por la reacción de sus padres, se deprimió y entonces ella preguntó: Abuelito, abuelita, ¿Miu no es bienvenida? ¿Cómo estás, Miu? Me llamo Shun y desde hoy día seré tu abuelito. ¿Cómo estás, Miu? Soy Sumire y desde ahora seré tu abuelita. Se recuperaron espléndidamente en un instante. Su figura, que fue eliminada impotente por el encanto de Miu, era exactamente igual a la que Hajime esperaba. Después de ver el fenómeno de fantasía que se producía delante de sus ojos y las hermosas chicas que no eran humanas, estas dos personas que desde el principio se resistieron a este tipo de cosas por su naturaleza de trabajo, confirmaron inmediatamente la verdad de las palabras de Hajime. Después de eso hubo una gran conmoción. Las vivencias que Hajime tuvo en el otro mundo y el harem eran verdaderos, y entonces sus padres le hicieron un montón de preguntas. Fue ahí cuando Tío utilizó la magia de restauración para sacar las imágenes de la batalla de Hajime que grabó. Y entonces extrañas voces resonaron por la zona residencial tan de mañana. Algunas de sus padres decían: ese es mi hijo, acaba de decir algo increíble, ese niño es un rey demonio Sama, y entonces el rey demonio Sama es mi hijo. Tal vez porque los dos se quedaron despiertos toda la noche sin dormir, su tensión seguía subiendo y elevándose. Al final, los dos continuaron haciendo una conmoción hasta que Hajime, que se volvió incapaz de soportar la vergüenza, usó el campo eléctrico contra ellos. Como era de esperar, los padres de Hajime están completamente fuera de lo común. Ciertamente, parece que realmente son los padres de Hajime-san. Incluso se puede decir que esto es natural para los padres del maestro. Sí, se parecen bastante a Hajime-san, son bastante únicos. Papá realmente se parece al abuelito y a la abuelita. Yu y las demás dijeron sus impresiones mientras miraban a Shu y Sumire, que se desmayaban con grandes sonrisas. A eso Hajime dijo: ¿qué demonios quieren decir con eso? Shu y Sumire, que regresaron de sus recuerdos de lo que pasó hace un año, llamaron a su hijo, que estaba flirteando y jugueteando en cierto sentido en la mesa del comedor. Lo que me recuerda, Hajime, vas a reunirte con Kaori-chan y las demás hoy, ¿verdad? ¿No vas a llegar tarde? Ah, será pasado el mediodía, así que no hay problema. Shizuku también irá, ¿verdad? ¿Y qué hay de Aiko? Parece que Shizuku vendrá con Kaori, pero Aiko creo que puede venir, pero quizás llegue más tarde. Después de todo tiene su trabajo y también está su situación. Hajime se encogió de hombros mientras Sumire bajaba su ceja en simpatía pensando: Ai-chan debe tenerlo bastante difícil. Hoy Hajime tenía planeado cenar con todas, incluyendo a Kaori y las demás también. Los compañeros de clase también participarían, así que sería algo parecido a la reunión de clase de la gente que fue convocada a Tortus. Aunque en la actualidad todos ellos eran todavía estudiantes activos, el matiz era un poco diferente. Hajime, dile a Kaori-chan y a las demás que muestren sus caras por aquí con más frecuencia. Serán mis hijas después de todo. Tiene razón, o mejor dicho, si la reconstrucción de la casa está terminada, está bien que se muden aquí. A las chicas mismas no les importa que
Más bien parece que quieren venir a vivir aquí, pero sus familias no parecen estar de acuerdo. Bueno, sería la decisión sensata. En el rincón de su mente, Hajime recordó el momento en que conoció a las familias de Kaori y Shizuku. Bueno, solo diles que mamá les dará la bienvenida en cualquier momento. También, no me importa si se quedan toda la noche afuera, ¿sabes? Una fiesta privada con todas tus esposas. Qué niño tan aterrador, incluso siendo mi hijo. Dejen de decir eso, ya les dije que volveremos a casa normalmente. En serio, mamá, papá, ustedes son... La expresión de Hajime ya lucía cansada desde la mañana. Las esposas de otro mundo vigilaban ese intercambio entre padres e hijos con una sonrisa. Lo que se desenvolvía ante sus ojos era ciertamente un día tranquilo y apacible, normal, de una familia. Antes de continuar con el relato, no olvides por favor dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo estás, eso me ayudaría un montón. Bueno, sigamos. Arifureta After Stories, capítulo 2. ¿Una cita en el centro de la ciudad? Parte 1. En la plaza de la estación, a varias cuadras del vecindario de la casa de Hajime, había una espléndida fuente que se instaló allí. Mucha gente estaba muy animada en este día festivo. Naturalmente, había muchos hombres y mujeres jóvenes en ese lugar que parecían tener citas. Sus miradas a menudo se movían alternadamente hacia sus relojes y la dirección de donde vendría la persona que esperaban, o jugaban con sus celulares para matar el tiempo. En medio de esos jóvenes estaba la figura de Hajime. Lo que parecía ser diferente de él en comparación con las otras personas era que nunca miraba particularmente su reloj o jugaba con su celular. Se sentó en el banco junto a la fuente mientras miraba distraído el cielo, como un padre que llevaba a sus hijos a jugar de vacaciones mientras se relajaba de la fatiga de su trabajo cotidiano. Sin embargo, a pesar de su relajante atmósfera, había una vaga presencia de él como si su espalda estuviera recta, tal vez debido a la experiencia normal que un joven normal de su edad nunca tendría. Mientras que el cuerpo de Hajime estaba en una postura realmente relajada, la atención del entorno era naturalmente atraída hacia él debido a esa presencia que exudaba. A pesar de la extraña sensación de seguridad que causaba su tranquila atmósfera, también había un ligero aroma de peligro que provenía de él. Debido a eso, tal vez podría decirse que era natural que a veces hubiera grupos de chicas que seguían mirando hacia Hajime. También había muchachas susurrando unas a otras con las mejillas ligeramente sonrojadas entre esos grupos. Era una popularidad impensable para Hajime antes de que fuera convocado a Tortus. Debería usar mi ocultar presencia. Naturalmente para Hajime, que poseía estadísticas monstruosas, esos movimientos del entorno se filtraban en sus oídos. Murmuraba algo así mientras su postura y mirada permanecían inmóviles. Y así, un grupo de chicas valientes finalmente se acercaron tímidamente para llamar a Hajime. En ese momento en que las chicas y chicos de los alrededores observaban cuidadosamente, resonó una enérgica voz que les hizo abrir los ojos de par en par. ¡Papá, ahí estás! La que salió corriendo de la calle de la estación era Miu. Su pelo rubio esmeralda estaba levemente revoloteando mientras una sonrisa llena de alegría estaba en su cara. Esa encantadora figura de una bella niña extranjera corriendo hizo que todas las miradas de la gente en la plaza de la estación se movieran hacia ella. Como si dijera ¿a quién importan esas miradas? Miu no reaccionó en absoluto y mantuvo su carrera hacia Hajime, que estaba sentado en el banquillo. Como una bala, Miu saltó con toda su fuerza sin una sola pizca de reserva o misericordia. Normalmente, Hajime coincidiría con el momento oportuno y se balancearía de nuevo para matar perfectamente el impacto y suavemente atraparla, pero ahora mismo estaba sentada en el banco, así que no podía hacer eso. Y así, una de las manos de Hajime levantó suavemente el hombro de la saltadora Miu y convirtió hábilmente el momento de carga en rotación. Por así decirlo, era algo parecido al aikido. Justo antes de que Miu impactara en el estómago de Hajime en el aire, ella fue girada en una rotación y la dejó caer para sentarla en su regazo. Miu, ya te lo he dicho muchas veces, no saltes así porque es peligroso. Lo siento. Miu parpadeó un momento porque no entendió lo que había pasado, pero al ver a Hajime que le estaba advirtiendo con una sonrisa irónica, inmediatamente sonrió y se inclinó cómodamente hacia el pecho de Hajime. Hajime hizo una sonrisa perturbada al ver el estado de su querida hija que no parecía reflexionar en absoluto sobre sus actos. Entonces usó su mano para cambiar la forma en que la sostuvo y luego se levantó. De los alrededores, una chica decía, «Papá, ahora mismo esa niña lo llamó papá». Otra decía, «Mentira, ¿tiene una hija?». Un chico decía, «Oye, ¿cuántos años tiene ese tipo? Si esa niña es su hija, entonces, ¿qué edad tenía cuando nació?». Otro decía, «Más bien, ¿viste eso? Justo ahora fue increíble. Esa niña giró en un círculo completo». El tema se estaba extendiendo con un ritmo asombroso en la plaza, pero la entrada de Miu fue solo el principio. Todos ellos serían testigos de escenas aún más impactantes después de esto.
Miu, mamá te ha dicho que no es bueno que te vayas sola. Después de todo es fácil perderse en este mundo. Mamá, pero papá está aquí. Miu realmente es una niña de papá, cariño. Gracias por esperar. Con sus sandalias que hacían lindos sonidos a cada paso, con una falda larga y un elegante cardigán, también ondeando el pelo verde esmeralda que estaba trenzado, Remia finalmente llegó. Al ver la entrada de una hermosa dama extranjera que tenía mucho atractivo sexual para una viuda, el sonido de alguien que tragaba saliva podía escucharse desde algún lugar. Varios hombres ya estaban enviando miradas penetrantes de envidia hacia Hajime, que tenía bellezas como esposa e hija. Pero no, el evento todavía no terminaba. Hajime-san, gracias por esperar. Mis disculpas por hacerlo esperar, maestro. Shia, con su tenue pelo liso blanco azulado y largo que se balanceaba, vestía una minifalda desde donde sus hermosas piernas blancas y delgadas quedaban generosamente expuestas, y Tio, que no llevaba su kimono habitual, y en su lugar llevaba pantalones sueltos y una camiseta, y también una larga chaqueta. Ambas sabían tan bien que podían hacer que ídolos o actrices huyeran descalzas y avergonzadas. Dos de estas chicas se acercaron a Hajime, que parecía que ya tenía una esposa y una hija, con una evidente buena voluntad coloreando toda su cara. Las miradas de la gente en la plaza de la estación ya estaban pegadas hacia Hajime sin poder apartar la vista. Su curiosidad seguía aumentando más allá del límite. Ignorando por completo a esas personas, Hajime se encogió de hombros con él llevando consigo a Miu. Todas querían tener una cita, ¿verdad? Realmente no me importa. Pasar el tiempo sin hacer nada y solo mirar distraída a la nada no es malo a veces. Sí, como dijo Hajime, si se le preguntaba por qué razón estas personas que vivían en la misma casa se reunían en la plaza de la estación a una hora determinada, eso se debía a la petición del campamento femenino. Hajime pensó en su corazón que era mejor ir juntos, pero si le pedían algo así no podía rechazarlas. Fue una bonita petición para él. Por cierto, ¿dónde está Yue? Vinieron todas juntas, ¿verdad? Hajime inclinó la cabeza al ver que solo había una de sus amantes que aún no había aparecido en este lugar. Ah, ella llegará pronto. Había unos chicos que nos estaban molestando en el tren, así que Yoe-san se está ocupando de ellos mientras nos dijo que siguiéramos adelante. Ay, no me digas que ella les va a romper las pelotas, ¿verdad? Ahórrenme eso. Si el monstruo de la tienda de ropa aparece en este mundo, estoy preparado para destruirlo. Es curioso, aunque el maestro es un asesino de Dios, aún es rival para Cristabel y sus discípulos. La expresión de Hajime se quedó corta al escuchar la explicación de Shia. Tio estaba un poco exasperada al ver el estado de Hajime, pero cuando pensó desde su punto de vista, cuyo trasero seguía siendo mirado con deseo por esas mujeres varoniles de otro mundo, su mirada se estaba transformando en simpatía, pensando que podría ser algo que no se podía evitar. Por cierto, según la explicación adicional de Shia, parecía que Yue solo jugaría con la memoria y la mente de los chicos usando la magia espiritual, y no les aplastaría las bolas. Por el momento, Yue y las otras se habían enterado del método apropiado para lidiar con los problemas aquí en Japón, que tenía leyes estrictas para mantener el orden en comparación con Tortus. Mientras hablaban, Hajime sintió de repente una señal en dirección de la calle de la estación, así que giró su mirada hacia allí. Ciertamente, desde allí, pudo ver la figura de una hermosa muchacha con ojos carmesí y pelo dorado, caminando majestuosamente con un aire de calma, y también con elegancia y gracia al mismo tiempo, como si fuera una reina caminando sobre una alfombra roja. Yue no estaba en modo de 12 años, había transformado su apariencia similar a la de Hajime, a una edad de unos 17. No había necesidad de mencionar su aire encantador. La tenue sonrisa que estaba pegada en sus labios podría ser de sus sentimientos hacia su amada, que estaba al final de la vista. Esa sonrisa también puso al descubierto a la ternura, que estaba magnificando varias veces el encanto de su perfecta belleza. Yue, que debe ser llamada como una belleza sin igual, de solo una mirada, estaba emanando encanto adulto, pero la ropa que ella vino usando era ropa suelta y falda de encaje, que honestamente parecía ser áspera pero linda. Ese estilo de ropa empujó a un lado el aura difícil de acercarse que era característico de una persona hermosa, y más allá de aumentar su encanto. Cualquiera que viera a Yue, independientemente de su edad o género, tendría su mirada atraída a ella sin excepción. Se escucharon los sonidos del desastre que provocaba a Yue. En cierto sentido, ella podría ser llamada como un desastre andante. Un joven se estrelló contra un poste de teléfono porque estaba caminando mientras veía a Yue. Un grupo de chicos que parecían ser estudiantes se tropezaron entre sí, y una novia molesta golpeó a su novio para traerlo de vuelta a la realidad. Sin embargo, Yue no les prestó ninguna atención, caminó hacia adelante y al poco tiempo, entre toda la atención reunida, se había acercado hasta el lado de Hajime. Hajime, gracias por dejarnos tener una cita. Al decir eso, Yue puso sus labios sobre los de Hajime. Ese acto fue tan natural. Puso su mano suavemente sobre el pecho de Hajime, los pies de puntillas para hacerse un poco más alto y besarlo.
Ver a Yue haciendo esa escena hizo que todos alrededor se sacudieran. Hermana Yue, eso no es justo. Miu también quiere besar a papá. Entonces yo también quiero. Es un poco embarazoso delante de una multitud como esta, pero yo también. Yo diría más bien que esto me emociona un poco. Inmediatamente después de que Yue se separara de Hajime, él esquivó con indiferencia el beso de Miu que apuntó a sus labios y lo redireccionó hacia su mejilla, después de lo cual aceptó el beso de Remi y Shia y a Tio le daba una bofetada como tenía que ser. Al final las tres estaban sonrojadas y había una pervertida que respiraba pesadamente. La escena de un verdadero harem donde un hombre con una niña en brazos intercambiaba besos con múltiples hermosas chicas y mujeres provocó que la atención de la gente de la zona traspasara los límites. Algunos decían, ¿qué demonios es esto? ¿Qué está pasando? ¿Están filmando una escena o algo así? ¿Ese chico qué clase de persona es? ¿Es el hijo de un conglomerado financiero de algún lado o algo así? Algunos estaban tratando de averiguar la identidad de Hajime, otros se preguntaban, seguimos en Japón, ¿verdad? Ya dudando de dónde estaban. La multitud estaba realmente ocupada con sus pensamientos. Por fin, había algunos que sacaron sus teléfonos celulares decidiendo inmortalizar esta escena. Sin embargo, de repente, todos los celulares empezaron a fallar y la gente no podía tomar fotos. La causa de esto fue naturalmente Hajime. Al realizar un ajuste minucioso a su magia característica en el campo eléctrico, emitió ondas electromagnéticas que perturbaron la señal del área. Por supuesto, si el dispositivo electrónico se alejaba de Hajime, volvería a la normalidad. Este lugar se ha vuelto muy ruidoso, Hajime, ya vámonos. Sabes que no podemos irnos todavía faltan miembros que no han llegado. Hajime, ¿de qué hablas? ¿Te sientes cansado o algo así? No trates de evitar el tema. Aún sabiendo que había miembros que no habían llegado, Yue le surgió para partir con un gesto muy natural. A eso Hajime sonrió irónicamente. Está bien, no hay problema. Esas dos tenían estreñimiento severo y no pueden... Yue, ¿qué demonios estás diciendo? Espera un segundo, Yue. Ya decir esas cosas es pasarse de la raya, ¿sabes? Las palabras de Yue, que eran demasiado crueles para ser dirigidas a una chica, fueron cortadas por Kaori, que corría hasta aquí con un vestido de una pieza, con su cuerpo devuelto a su cuerpo original, y Shizuku, cuya cola de caballo característica se balanceaba detrás de ella. La adición de dos chicas hermosas hizo que el entorno se pusiera más agitado. Kaori solo miró eso antes de mirar con agudeza a Yue, e inmediatamente miró a Hajime y sonrió suavemente. Lo siento, Hajime-kun, ¿llevas mucho tiempo esperando? Sí, esperó sintiéndose aburrido hasta la muerte. Como castigo, Kaori se irá a casa enseguida. Ahora, vete rápido a casa. Vete. No me iré a casa. Más bien debería ser tú la que te vayas a casa por andar diciendo esas cosas groseras. Las dos chicas luchaban entre ellas, poniendo toda su fuerza en ello. Ambas frentes se empujaron la una contra la otra sin que ningún lado diera un paso atrás. Por cierto, que Kaori fuera capaz de enfrentarse a Yue de igual a igual a pesar de no estar en el cuerpo del apóstol era porque en el cuerpo original de Kaori fue insertado la carne del apóstol y transformado en un cuerpo especialmente hecho para ella. Se trataba de una reconstrucción corporal para resolver el problema de la diferencia en la esperanza de vida entre ella, Hajime y las demás. Pero eso no era todo, también era capaz de activar el modo apóstol. En ese modo su cabello cambiaba a plateado y podía sacar las alas de su espalda. Por supuesto, ella también podría usar la habilidad de desintegración y el arte de las espadas gemelas sin ningún problema, a pesar de que eso era algo extremadamente innecesario en esta pacífica vida en Japón. Yo y Kaori siempre estaban discutiendo sobre cualquier cosa, pero la que tomó la iniciativa en la reconstrucción del cuerpo de Kaori había sido Yue. Tal vez debido a la influencia de His, Yue comprendió de alguna manera el método para crear apóstoles, así que al usar toda la magia de Dios y con la ayuda de Hajime y Tio, la apostolización de Kaori tuvo un espléndido éxito. Su cercanía era tan grande como lo mucho que peleaban. Quizás esta frase existía para describir a estas dos. Hajime, creo que llegamos justo a tiempo, pero me pregunto si te hicimos esperar mucho. Incluso mientras miraba preocupada la disputa de las dos, Shizuku preguntó tímidamente a Hajime. Por supuesto, él dijo que no a la pregunta. Ella suspiró aliviada al escuchar eso, y después de mirar a su alrededor sintiéndose un poco avergonzada, le preguntó a Hajime: ¿crees que me veo extraña con esta ropa? Shizuku, antes de que fuera convocada a Tortus, e incluso mientras estaba en Tortus, básicamente mantenía el uso de pantalones, pero hoy su apariencia estaba envuelta en una falda llamativa y una camisa sin mangas.
Aunque mirando la longitud de su falda que llegaba más abajo de la rodilla y con los botones de su camisa bien abrochados, esta apariencia era también muy típica de Shizuku. Sí, te ves muy linda, o más bien, antes de esto también, ya te dije que no necesitas ser tímida solo por usar una falda, ¿no? Después de todo, realmente te queda bien. ¿Tú crees? Gracias. La aparición de Shizuku, que jugaba tímidamente con su falda, si las supuestas hermanas del alma que le idolatraban como hermana mayor la vieran ahora, seguramente se desmayarían sin duda alguna. Así de encantadora era la figura de Shizuku, que dejaba salir su belleza natural delante de Hajime. Y entonces Yui y Kaori, cuyas manos aún se agarraban entre sí tratando de empujarse, se giraron hacia ese intercambio entre Hajime y Shizuku. Mírala, cómo aprovecha cualquier oportunidad. Shizuku, qué chica más aterradora. Shizuku-chan, recientemente no me detienes ni siquiera cuando estoy peleando con Yue, ¿verdad? Incluso esos susurros de las dos no llegaron en absoluto a los oídos de la espadachina, cuyo poder de doncella estaba a toda máquina en este momento. Después de eso, Kaori, que se dio cuenta de que Yui y las demás habían sido besadas por Hajime, lo presionó para que le diera un beso como era de esperar, mientras que Shizuku, cuya cara se puso de color rojo brillante, pensó, tal cosa es imposible delante de tanta multitud. Se deprimió un poco porque sería la única que no recibiría un beso, pero Hajime no podía dejarla fuera, así que la besó con fuerza, lo que la hizo desmayarse. No hace falta decir que la plaza de la estación se convirtió en un pandemonio después de eso. Y así, viendo que la conmoción también se hacía cada vez más grande, Hajime y las demás se dirigieron a la ciudad para una cita hasta las 5 de la tarde, cuando comenzaría la cena con los compañeros convocados. Una de las personas susurró, he visto algo increíble. Esa frase era exactamente lo que representaba los sentimientos de todos en la plaza de la estación. Y bueno gente, con eso hemos llegado al final del primer video de la novela web de Arifureta After Stories. Nos quedamos en la primera parte de la cita de Hajime con sus esposas. ¿Por qué lo dejo ahí? Porque obviamente quiero ver si este video es bastante apoyado. Recuerden, si hay más de 60 likes subiré la segunda parte de la cita y también otro capítulo más donde podríamos llegar a ver esa reunión entre los estudiantes. Ahora recapitulemos. Como vieron, ya pasó un año desde que todos regresaron a la Tierra. Vimos que Yue, Shiya, Tio, Remi y Miu viven en la casa de Hajime, Kaori y Shizuku con sus familias, mientras la profe Aiko en su casa, y la princesa Liliana fue la única que se quedó en Tortos, porque obviamente es la líder en funciones del reino hasta que su hermano menor sea nombrado el rey. Ahora, en el primer capítulo vimos cómo es la vida cotidiana con los padres de Hajime y revivimos ese reencuentro visto en el epílogo del último volumen de la novela ligera, pero como recordarán solo fue el reencuentro y el abrazo. Aquí vimos cómo Hajime les cuenta todo lo que vivió, lo que tuvo que hacer para regresar y finalmente la presentación de sus futuras esposas e hija. Al final vimos que con la ayuda de sus padres están reconstruyendo la casa para que todas las esposas de Hajime puedan vivir ahí. Aunque como mencionaron, hubo problemas con los padres de Kaori y Shizuku, pero eso se explicará en otro video. Ya en el segundo capítulo simplemente vimos, como decía, Hajime va a tener una cita con 6 de sus esposas, ya que faltan la profe y la princesa. Y bueno, por ahí nos dieron un montón de datos que tal vez muchos se preguntaban, si Hajime y las demás iban a conservar sus poderes, cómo hicieron para resolver la conmoción del regreso a la Tierra, los documentos de identidad de las chicas, etcétera, etcétera. Pero no olviden que esta sigue siendo la novela web. Si llega a salir la novela ligera, algunos de estos datos podrían ser cambiados. Entonces, si quieres saber más datos y más situaciones que vivirán Hajime y sus esposas, no olvides dejar tu me gusta para subir otro video. Espero que les haya gustado y comenten cuál fue su parte favorita. No olviden suscribirse al canal y eso. Antes de irme, como siempre, mandemos los saludos a los que comentaron el video pasado. Así que saluditos para Máximo Fender, Egmont Lores, Wow Galletas, BRM, Luis Warcraft de Rocky Joski y Víctor Miguel Arias. Gracias a todos por su apoyo y comentarios. Gracias. Para el próximo video, bueno, como ya dije por tercera, cuarta o quinta vez, si el video llega a la meta, habrá otro de Arifureta After Stories. Y si no, empezaremos con el segundo volumen de Kumo de Suga. Así que queden ustedes ver qué sigue. Por mi parte yo me despido, soy el Relator JS y nos vemos en la próxima. Saludos para todos y chao.